mujeres que están haciendo historia en la política ecuatoriana. Así que contigo, sin duda hay un cambio y tiene que ver con las mujeres que hoy nos acompañan aquí en nuestro estudio. Bueno, hoy hemos querido plantear este tema que podría resultar polémico, pero más allá de la polémica es hablar de la participación de la mujer en la política. Un tema que también fue sugerido por nuestro público, invitadas extraordinarias, pero antes de presentarlas a ellas con todo el detalle de su currículum, su perfil, su trayectoria, quiero invitarlos a ver una nota para entrar ya en este tema y siempre proponiéndoles que si desde casa tienen alguna inquietud, estamos en vivo, comuníquese con nosotros, nuestras líneas saldrán en pantalla. Vamos a ver esa nota. En la actualidad, las mujeres en el mundo representan al menos el 49,5% de la población. Sin embargo, si consideramos que se trata de casi la mitad de los habitantes a nivel global, la participación del género femenino en la política siendo la base para la toma de decisiones que se aplican a los miembros de una nación es mínima. Un nuevo paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres fue la creación en el año 2010 de ONU Mujeres, organismo de las Naciones Unidas, centrado en impulsar la igualdad de género. Y precisamente esa institución señala que la participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer la democracia. Actualmente, el 18,6% de los escaños en los parlamentos están ocupados por mujeres, lo que constituye un aumento del 60% desde 1995. No obstante, en la cuarta parte de los parlamentos, la participación de las mujeres todavía es inferior al 10%. Y si nos remitimos a lo que ocurre en Ecuador, pues de acuerdo a información del Consejo Nacional Electoral, en el año 2014, por ejemplo, existían 16 alcaldesas y 2 viceprefectas, con una participación del 39,41% de legisladoras. Asimismo, el CNE realizó una reforma al Código de la Democracia en febrero del presente año, donde se establece como objetivo llegar al 50% de participación de mujeres progresivamente en las 2 siguientes elecciones. Para ello, el organismo estableció que los partidos y movimientos políticos cumplan como mínimo con el 15% de mujeres en las listas de candidatos pluripersonales y el 30% en elecciones seccionales. Y si hay intenciones de incluir a las féminas, si está comprobado que las mujeres aportan con puntos de vista diferentes, aptitudes y perspectivas que ayudan a conformar el programa político, ¿por qué todavía el progreso para ellas es lento y tortuoso? Se los dejo sobre la mesa, chicas. Informó Adriana Peralta. Muchísimas gracias, mi querida Adriana Peralta, por esta nota que nos introduce ya en este tema de mujeres en la política en nuestro país. Les decía al inicio que tenemos invitadas de lujo y si me lo permiten mis invitadas aquí en estudio, me gustaría comenzar saludando a quien tenemos vía Zoom, a la doctora Rosalía Arteaga. Rosalía, muchísimas gracias por ser parte de este foro. Bueno, hablar rápidamente de su perfil. Rosalía, conocida por todos como la primera presidenta y también vicepresidenta del Ecuador, pero también abogada, doctora en jurisprudencia, periodista, escritora, máster en antropología y toda una dilatada trayectoria como activista social, política. Gracias una vez más, mi querida Rosalía, por darnos su voz en este espacio de mujeres. Gracias, Úrsula, por la invitación. Un saludo cariñoso. También un saludo a Cristina y a Marcela. Sé que están en el sede en Guayaquil. Pues bueno, yo aquí en Quito, observando un poquito aquellas normas que nos dicen que tenemos que estar con aislamiento, con distancia social. Pero contenta de conversar con ustedes. Gracias por la introducción. También muy contenta de haber obtenido en esta semana esta nominación como una de las 100... de los 100 latinos más preocupados y con mayor impacto en el tema de acción climática y trabajo para frenar el cambio climático. Así es que muchas gracias. No, gracias. Y además la tecnología nos permite, a pesar de no estar en la misma ciudad o en el mismo espacio, poder tenerla hoy con nosotros. Pero acá ellas también viajan, van y vienen, Quito, Guayaquil, pero igual hoy las tenemos aquí en vivo en nuestro estudio. Muchísimas gracias. Cristina Reyes, ella abogada, también comunicadora, pues también asambleísta, candidata a presidente en algún momento. Gracias, Cristina, por ser parte de este foro. Gracias, Úrsula. También saludar con cariño a Marcela, Rosalía, a todas las mujeres que nos están viendo en este espacio
aquí que fue una de mi casa, en RTS, siempre me llena de cariño venir aquí y saludar a toda la gente. Pues bien, aquí estamos las transgresoras, las disruptivas, esas mujeres que queremos cambiar el mundo y que para hacerlo nos toca a veces un camino con cuesta, nos toca un camino complicado, pero creo que tenemos toda la fuerza interior y todas las firmes convicciones para transitarlo, no solamente desde el ejemplo y desde el trabajo, sino tomando acción, y ya hablaremos más adelante de todas las cosas y las iniciativas que hemos realizado. Y de eso, importantísimo también poder hablar desde este rol de esta mujer, pero también con la actitud que tiene que asumir la mujer, porque a veces pensamos que para ganarnos esos espacios tenemos que pelearla. De eso quiero también conversar en un ratito más, pero darle la bienvenida con muchísimo gusto a Marcela Aguiñaga, Marcela también abogada, Marcela asambleísta, Marcela también con una amplia carrera, Marcela también comunicadora. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Gracias, Úrsula. Un saludo especial a mis colegas panelistas, a Cristina, a Rosalía. Bueno, mujeres que han demostrado que es posible romper los estereotipos. Mujeres que hemos sido valientes y que hemos en este camino de espinas que tiene la política, hemos dado ejemplo de lucha, de valentía, de fortaleza. Y yo creo que el mensaje de esta mañana tiene que ser eso. Las mujeres estamos listas para todo lo que nos propongamos. Efectivamente, y en el Ecuador en particular ha habido como todo un camino. Las mujeres han tenido que pelear por los espacios. Hay ahora paridad de género, como lo hablábamos desde acá, pero eso en la práctica se cumple, porque una cosa es que exista la paridad de género dentro de la ley, pero otra cosa es que se dé realmente un espacio de poder más allá de un cargo público. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo creo que, si me permites, efectivamente el Ecuador tiene avances realmente significativos en materia de legislación, pero todavía las organizaciones políticas siguen siendo estereotipadas. ¿A qué me refiero a esto? Siguen siendo sexistas, siguen siendo machistas. A las mujeres nos toca demostrar que somos probas en nuestra vida privada, cosa que no le hacen a los caballeros, y una serie de cosas que todavía tenemos que luchar dentro de la sociedad. Así que por más que tenemos ley, hoy lo que tenemos que es interiorizar el cumplimiento de esas normas y que las mujeres nos empoderemos de cada uno de los derechos que hoy podemos ejercer. Más allá de un cargo es poder tener una voz y un espacio de poder. Mira lo que tú acabas de decir, esto de luchar. ¿Hasta cuándo las mujeres vamos a utilizar esta palabra que efectivamente la tenemos que ejercer todos los días? Luchar por una sociedad libre de violencia, luchar por nuestra educación, porque si vemos las estadísticas todavía miles de niñas están en una situación de violencia, de no acceso a educación, qué decir de la brecha digital. Y bueno, en el tema del acceso a la participación política, pues cierto es que hay medidas de acción afirmativa que han permitido grandes avances y una participación que nosotros queremos llegar a no solamente espacio, sino a una real toma de decisiones, y para eso todavía hay que luchar mucho más. Pero quiero decirte, Úrsula, que somos parte, te incluyo también, de una organización política que siempre ha promovido el liderazgo femenino. De hecho, he sido en 2 ocasiones, he liderado la lista de asambleístas nacionales y provinciales. Hemos tenido 2 veces candidata a la presidencia de la República, pues ahora fui precandidata, pues con un tema de alianza se tuvo que hacer ciertas consideraciones. Tenemos una alcaldesa de las 8 alcaldías que hay solamente, 18 alcaldías que hay solamente en el país. Entonces, bueno, creo que también me honra ser parte de una organización política que sí ha demostrado esta promoción del liderazgo femenino. Mi querida Rosalía, en el año 1997 fue también presidenta. Usted es una de las que está abriendo, o ha, dentro de su trayectoria, abierto el camino para las mujeres que actualmente se desempeñan en política. Algo de la experiencia, Rosalía, de este camino del que usted ha sido protagonista. Yo diría que desde un poquito antes. La verdad es que si analizamos la historia del Ecuador, el Ecuador ha sido un país pionero en temas de derechos de la mujer. Y a veces es bueno decirlo porque siempre pensamos que estamos a la cola de todo y no es así. Recordemos que tuvimos la primera mujer votante de América Latina, una de las primeras vicepresidentas y presidentas de América también. Yo estoy considerada entre las 10 primeras mujeres que han ocupado ese cargo a nivel de toda América Latina. Me tocó también antes abrir un espacio en el Ministerio de Educación en el año 94 y antes, todavía en los años 80, ser cabeza de lista cuando ni siquiera se pensaba en ley de cuotas para la concejalía de mi cantón, de la ciudad de Cuenca. Así es que nos ha tocado esa
abrir una brecha y me complace muchísimo el ver que ahora hay muchas más mujeres que están participando. Cuando yo miro las fotografías de la época, pues a veces me veo solitaria, ¿no? En las sesiones de gabinete, contando con una escolta. Yo recuerdo que cuando llegué a la vicepresidencia de la República, quise tener una edecán mujer y me dijeron no es posible. ¿Por qué? Porque ninguna mujer había llegado todavía a ser coronel de Estado Mayor y esto era imposible. Ahora pues ya vemos que las mujeres llegan a generalas. Entonces estamos viendo un avance no solamente en el tema político, sino en los otros. Pero sí debo adelantar, Úrsula y colegas que estamos este rato en el panel, que estoy muy preocupada por lo que está pasando en los tiempos actuales. La mayor deserción en las escuelas está dada por niñas. Esto es gravísimo porque vamos a hipotecar el futuro en general de la niñez, de la juventud, pero fundamentalmente de las mujeres. Veía unas estadísticas desastrosas en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde la pérdida de empleo se da sobre todo en el caso de las mujeres, o porque son más fácilmente suprimibles sus cargos, o porque ellas toman una decisión de quedarse con los hijos frente al hecho de que las escuelas están cerradas, de que hay que hacer homeschooling y cosas por el estilo. Entonces, a nivel mundial, y esto es una alerta que también está lanzando ONU Mujeres, hay una gran preocupación porque lo que hemos avanzado en décadas y décadas de luchas, como aquí se ha manifestado, lo estamos perdiendo ahora con la pandemia. Y yo creo que tenemos que hacer una fuerza enorme para que ninguna niña se quede sin escuela, para que las mujeres no dejen sus trabajos. Allí puede incidir muchísimo los medios de comunicación como este en el que estamos, y sobre todo el decirlo, el siempre hacerlo presente, porque a veces tenemos temor de decirlo, pero sí, las mujeres están perdiendo los empleos y las niñas están dejando de ir a clases, y yo creo que en eso tenemos que trabajar de una manera conjunta, al margen de cualquier ideología política. Lo que menciona Rosalía en relación a la participación de las mujeres, y ahora dentro de esta emergencia sanitaria, efectivamente, a las primeras que se les deja a un lado en relación a la educación, a los empleos, es a la mujer. Marcela mencionaba hace un momento también que a la mujer le toca probar el doble sus capacidades o su currículum, pese a que puede tener un amplio currículum y estar muy preparada. De todas maneras le cuesta un poco más el hacer sentir su voz. Sí, yo creo que como sociedad tenemos algunos retos importantes, y los desafíos son aquellos que tienen estos espacios de comunicar. Comunicar también que las mujeres, primero, que nuestras capacidades están dadas no por nuestra condición de género, sino por nuestra condición académica, profesional, de preparación, entre otras. Pero también el hecho cierto es que hoy la pandemia, y lo dice Rosalía con absoluta preocupación, nos ha demostrado que a quien se le ha endurecido aún más la vida son a nosotras las mujeres. Las mujeres ahora tenemos que trabajar desde casa, con un jefe normalmente que no te respeta el teletrabajo y los horarios, y de paso habrá que cuidar a los chicos, también porque ya no van a las escuelas. Así que sí, hay mucho de eso, de mucha desigualdad, y cómo podemos transformarlo no solamente con educación, sino con llegar con estos foros, con estas discusiones, plantear los problemas. La violencia intrafamiliar, Úrsula, cada día está desbordada. El mayor número de femicidios que hoy representamos históricamente en récord en el Ecuador debe llamarnos la atención. La violencia no es cotidiana, la violencia no es normal. Pese, Cristina, a que hay mayor participación de las mujeres, pese a que hay todo un camino histórico que se ha hecho, hablábamos de la palabra lucha, que a mí no me gusta usarla, pero efectivamente ha sido muy difícil que la mujer tenga muchos más espacios. Todavía efectivamente se sigue sacrificando a las mujeres, todavía sigue habiendo violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas mujeres que levantan la voz, todavía hace falta más. ¿Qué más? Hay que cambiar definitivamente ciertos valores culturales que son normalizados y que impiden este avance y este progreso. Yo me sumo a las palabras de Rosalía respecto a que la educación es la única arma que puede sacar a una sociedad de la pobreza, de la discriminación, de la exclusión. Un país que le da la espalda a sus mujeres en cuanto a inclusión financiera, política, social, educativa, es simplemente un país que está destinado al abismo. Y nosotros no queremos ser parte de ese país, para eso hay que cambiar. Y la educación es la única arma. No nos vayamos tan lejos. A veces, Úrsula, vemos que por fundamentalismos religiosos hay sociedades en donde las niñas
las obligan a casarse, hay mutilación genital, hay ciertas también costumbres que anulan a una mujer. Pero aquí en el Ecuador, ¿qué pasa también? ¿O acaso que no hay el pegue o mate que el marido es? Y por el tema de los celos, muchas mujeres tienen que restringir su libertad personal. No pasa en algunos sectores rurales, urbanos, marginales, que a las niñas se las llevan cuarto aparte y las casan, porque prácticamente las llevan a vivir una vida a la que no están formadas todavía, no están preparadas. Entonces, a eso me refiero con esos valores culturales que hay que cambiar, y la única forma es hacerlo a través de la educación. Las cifras de embarazo en adolescentes también. Somos el segundo país en América Latina en el tema de embarazo adolescente, pero cuando hablamos de educación sexual, mucha gente se asusta. Entonces tenemos un poco que transgredir, romper esos paradigmas e ir hacia una educación sólida. La inclusión financiera es muy importante. Hay programas, y lo podemos hablar más adelante para continuar con la charla, de países que incluyen financieramente a las mujeres a través de microemprendimientos, emprendimientos, porque es la única manera de garantizar esta libertad a la que todos los seres humanos tenemos derecho, y que muchas mujeres en el Ecuador, en la región y en el mundo están lastimosamente pues condenadas a una vida no deseable. Necesitamos, decían, para que exista un verdadero fortalecimiento de la democracia, que exista igualdad de género. ¿Qué más nos hace falta, Rosalía, para que la mujer pueda tener no solo más espacio, sino más voz y más poder? Creer en nosotras mismas. Esa autoestima que se va ganando con el tiempo, pero que a veces se ve coartada en las propias familias, porque inclusive a la política, a la mujer que está haciendo una actividad pública en la casa, le dicen luz de fuera, oscuridad en la casa, porque se la culpa si es que el hijo o la hija tienen algún problema, porque todavía la actividad doméstica pesa más en las mujeres. De hecho, hay estadísticas impresionantes. La mayor parte del voluntariado, es decir, trabajo sin pago, lo hacemos las mujeres. Cuando se trata de cuidar a los niños o cuidar a los ancianos, es la mujer la que deja de trabajar. Y yo no digo que eso no hay que hacerlo, tenemos que ser solidarias, es verdad, y cuando hablamos de la familia, pues eso es muy importante. Pero a mí me parece, y aquí Cristina y también Marcela tocaron un tema que para mí es fundamental, es mi razón de vivir, es el tema de la educación. Y por eso yo, en definitiva, he dejado la política, porque creo que uno puede hacer tanto o más desde el sector de la sociedad civil, trabajando fuertemente en mejorar calidad de educación, en dar oportunidad. Recordemos que más del 70% de profesores de educación básica y media en realidad somos mujeres, profesoras. Y entonces decimos, si la mujer socializa a los niños en la casa, porque es la que le enseña los rudimentos de la escritura, de la lectura, interactuar. Si la mujer está en la escuela, ¿por qué seguimos manteniendo los mismos esquemas? Y allí que tenemos que tocar el tema cultural. Desgraciadamente, culturalmente ha habido un condicionamiento de que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle, de que la mujer puede hacer unas cosas y el hombre otras. En fin, entonces me parece que hay que trabajar mucho en el tema cultural, en el tema educativo, en crear nuevos paradigmas en los que veamos claramente el aporte fundamental de la mujer. Una sociedad que no tiene a sus mujeres incluidas es una sociedad que no puede funcionar bien. Si nosotros vemos en el mundo cómo esto está funcionando, cómo hay sociedades más incluyentes y que son sociedades que al mismo tiempo se desarrollan más, vemos que inclusive desde el punto de vista de los patrones y de los comportamientos económicos, el trabajo de la mujer es importantísimo. Entonces, cultura, educación, autoestima, yo diría que son los temas fundamentales a la hora de definir participación de la mujer. Y coincido, ya lo decía Jane Kirkpatrick, aquella que fue la primera representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, decía ella, las mujeres tenemos que trabajar el doble para ser tratadas como iguales. Y desgraciadamente esto sigue siendo así. Tenemos que trabajar el doble y a veces el triple. Y una cosa que me molesta, últimamente he tenido más tiempo porque como en los últimos años me he pasado más fuera del país y con una actividad enorme, no me había dedicado a leer, por ejemplo, los comentarios que salen cuando a las mujeres nos hacen entrevistas, ¿no? A lo mejor después de esta entrevista va a haber comentarios en las redes y casi siempre nos atacan. Y son a veces otras mujeres, ¿no? Y que nos atacan por la forma en que vestimos, por la forma en que hablamos. Y en mi caso me he empezado a sentir agredida por la edad, como que esto fuera un defecto. Sí, tengo 63 años y estoy más vital que nunca.
Y sin embargo, hay tentar poner a la mujer afuera. No, ya estás vieja. ¿Y qué decir de las jóvenes? Son muy jóvenes. ¿Y qué decir de las gordas? ¿Y qué decir de las flacas? No lo podemos permitir. Yo quisiera hacer un pacto con ustedes, chicas más jóvenes que yo que están aquí, para que no nos agredamos, para que no denigremos a las otras mujeres por sus actitudes. Ojalá Úrsula, desde su espacio de comunicación, proponga, hagamos un pacto. Yo les digo a mis chicas, estudiantes y chicos de la Escuela de Liderazgo, les digo, nunca pongamos un like cuando está denigrándose a otra persona. Nunca retuitemos algo que es denigrante para una mujer. No lo hagamos. Yo creo que por allí podemos empezar y créanme que lo vamos a conseguir a veces más que con una ley. Esa sin duda es una forma de naturalizar la violencia en nuestro país. Aplaudo sus palabras, mi querida Rosalía. Con ese tema, profundizándolo un poquito más, nos vamos a un corte en este momento, pero vamos a regresar con ese análisis que me parece súper importante. Enseguida regresamos con más. Estamos aquí en Noticias de la Mañana hablando acerca de la participación de las mujeres en la política. Con esto y más, venimos después del corte. Planteada una situación muy interesante, y era que las mujeres a veces no somos tan solidarias las unas con las otras, o que deberíamos unirnos. Ahora está famoso este término de la sororidad, que tiene que ver con esta hermandad entre mujeres y apoyarnos las unas a las otras para avanzar hacia una causa. Yo les decía en el corte comercial a las chicas que por ejemplo, en el tema de las redes sociales que plantea Rosalía, cuando yo decidí decir sí a la política, pues ya dejó de ser paz y armonía en mis redes sociales. Había como muchos detractores, muchas de ellas también mujeres. Hablamos del caso de la actual vicepresidenta, que también cuando se postuló, más allá del discurso poderoso de su trayectoria, la gente opinaba acerca del look. La señora alcaldesa también de su vestido el otro día. ¿Por qué tienen que fijarse en estas partes accesorias de la mujer y no realmente en que si está o no preparada, que si tiene un buen currículum y si está lista para el cargo en el que está ahora? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que debemos dar ejemplo en las políticas. Comencemos por ahí. Y básicamente es que entre nosotras haya solidaridad y rechazo cuando ciertos medios, ciertos espacios, ciertas redes se dan paso a este tipo de declaraciones que son lo básico. No nos ven por nuestro contenido, sino como lucimos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un stop. No importa la ideología que tengan, no importa la raza, no importa la condición social. Yo creo que las mujeres sí somos solidarias. Yo creo que eso de tratar de posicionar que somos enemigas entre nosotras tampoco es tan cierto. Pero sí hay que ponerle un alto a este grado de violencia que no es normal. Insisto, la violencia de ningún tipo no es normal y tenemos que luchar contra esta cotidianidad que algunos nos hacen creer que es parte de nuestro convivir. Cristina. Bien, yo creo que tenemos que dimensionar el rol importante, trascendental que tenemos en el Ecuador, en el mundo. Desde nuestras casas, yo creo que la mujer puede cambiar el mundo desde su casa, educando a sus hijos con valores de igualdad, de solidaridad, de empatía. Y a ver, ser mujeres no nos hace tampoco exentas a cometer errores, a tener discrepancias en algún momento determinado, a no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que nos vayamos a anular unas a otras, a negar unas a otras. Y hay que tomar acción, por eso es que yo me he inspirado mucho en estas escuelas de liderazgo y le agradezco mucho a Rosalía el trabajo que ella hace a nivel nacional. Nosotros también lo empezamos a hacer aquí en la provincia del Guayas y en otras provincias del país, una escuela de liderazgo llamada Mujeres que Cambian el Mundo. Nosotras les enseñamos a nuestras mujeres, líderes en zonas urbanas, comunitarias, a tomar acción por sus causas, a tener firmes convicciones, a trabajar desde sus hogares, desde la comunidad, por su país, a llegar a espacios de poder para opinar, para decidir y para trabajar de manera positiva. Hay tantos espacios en los que en vez de dedicarnos a criticar o andar escribiendo esas cosas maliciosas, que mira la que fea está, mira cómo se vistió y demás, a informarnos, a educarnos, a leer, a ilustrarnos un poco más, a ser mejores personas, a cultivar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Así que yo invito a todas las personas que nos están viendo a tomar acción y hacer de nuestra voz un arma poderosa para cambiar el Ecuador y el mundo.
Las mujeres podemos transformar el mundo desde el espacio en donde estemos. Más allá de lo que ya comentábamos, Rosalía, hace unos minutos, de la parte educativa, de la autoestima, si una mujer desea ir tras una causa, ¿qué necesita esa mujer o a esa niña? ¿Cómo desde casa, en familia, como decía Cristina, cómo la preparamos para que pueda ser una mujer con voz, una mujer transformadora? Yo diría, Úrsula, que tenemos que ahí pensar en niños y niñas, ¿no? A veces es complejo pensar solamente qué les decimos a las niñas, en general a los niños, porque van a vivir en un mundo en que estamos todos juntos, chicos y chicas, hombres y mujeres, en fin, toda la diversidad de la que ahora se habla también es importante. Y yo creo que la educación en general tiene que estar basada en valores, ¿no? Valores y actitudes. Aquello que nos lleve, a pensar en aquellas normas éticas que son fundamentales a todos los seres humanos, desde decir la verdad, desde no hacer daño a los otros, desde trabajar a conciencia, elevar nuestra voz. Yo diría a niños y niñas que tenemos que educarles de tal manera que defiendan sus principios, que también piensen en la solidaridad, en la posibilidad de hacer cosas en conjunto. Estamos en un planeta que nos parece enorme, pero que finalmente es este mundo relativamente pequeño, en donde la interrelación es tan grande que indudablemente si no enfrentamos, por ejemplo, el tema del cambio climático, si no enfrentamos la pobreza, si no enfrentamos la corrupción, Úrsula, porque también existe, y cuando uno habla de la política, existe un desprestigio. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción se ha encardenado tanto en la gente que no importa la edad, vemos jóvenes escapándose en avionetas, vemos cosas realmente horribles que nos dicen que indudablemente estos dos cánceres contra la democracia, que son la pobreza, esa exclusión, y por otro lado la corrupción, están generando un planeta casi invivible. Veamos por donde veamos, hay conflicto, hay enfrentamiento, hay luchas, y yo creo que, porque a veces me preguntan, ¿y para qué las mujeres van a llegar a la política? Yo digo, para marcar la diferencia, para ser diferentes, porque ya tal vez los hombres no han funcionado muy bien. En este momento de la pandemia vemos que las mujeres han dado mejores resultados. Llámese la señora Angela Merkel en Alemania, o Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, o la señora Tsai en Taiwán. Hablamos de economías grandes y economías más pequeñas, inclusive, y vemos que lo han hecho mejor. Entonces tal vez hay que reflexionar. ¿Las mujeres estamos gobernando mejor? Probablemente sí. Hay que darles más oportunidad. Las mujeres queremos llegar a la política, queremos llegar al liderazgo en todas las áreas para hacerlo diferente, no para meternos en esos mismos esquemas de corrupción, de antivalores que desgraciadamente han perjudicado tanto a las democracias y en general a los pueblos, que eso es gravísimo. Muchísimas gracias, Rosalía. En honor al tiempo, aquí nos pudiéramos quedar hablando un montón, porque la política tiene un montón de aristas, la parte educativa, la parte social, pero quisiera, en honor al tiempo también de cada una de ustedes, que hagamos como una conclusión o un mensaje final desde la experiencia y desde la mirada de cada una de ustedes como mujeres que están en política y mujeres que están creando, construyendo todo un camino para hacer ese cambio justamente del que habla Rosalía. Bueno, yo invitaría a las jóvenes mujeres, representantes de cada uno de los espacios y comunidades de nuestro país, a involucrarse en la política. Los buenos somos más siempre, la gente honesta, la gente trabajadora, aguerrida, que todos los días se levanta por luchar por este país. Somos más. Por lo tanto, yo solamente quiero terminar con una frase que a mí me encanta y me motiva. Las mujeres no queremos tener poder sobre los hombres, queremos tener poder sobre nosotras mismas. Así que, mujeres, adelante. Gracias, Marcela, Cristina. Bueno, decirles a todos que los límites únicamente están aquí, en la cabeza, y hay que sacarlos. Definitivamente, la mejor lección que puede aprender una mujer es que todo lo que necesitamos está aquí y está aquí, y que tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que luchar por eso que queremos. Hay que darle una dimensión ética a nuestra vida, a la política, a nuestra actividad y un propósito. No estamos aquí para vivir por vivir. La pandemia nos ha demostrado el valor de la solidaridad. Nos necesitamos unos a otros. Y concluyo finalmente invitando a las jóvenes que quieren participar de las escuelas de liderazgo que estamos haciendo, que nos escriban a fundaciondestinolibertad@gmail.com para darles más información sobre estos programas gratuitos
con conferencistas nacionales e internacionales, si te quieres convertir en una líder en tu ciudad y en tu comunidad. Muchísimas gracias, Cristina. Rosalía, con sus palabras cerramos este foro. Gracias. Para mí ha sido muy grato conversar con todas ustedes y sentir que estamos vibrando en la misma onda, que tenemos iguales ideales y ganas de que el país mejore y de que el mundo mejore. Así es que mis últimas palabras son para decirles, pensemos en ese mundo más solidario, seamos mujeres, ya sea en la política o en otras áreas, que marquemos la diferencia, que generemos un mundo mejor. Y voy a seguir el ejemplo de Cristina y decirles que estamos abiertos siempre en Fundación Fidal para capacitación a jóvenes, a niños, a maestros. Pueden visitar nuestra página web de Fidal y desde luego estaremos con las puertas abiertas y gracias por la oportunidad. A mí me parece que ha sido muy rico el diálogo y me voy contenta con un bagaje de esperanzas y de ilusiones que no lo debemos perder nunca. Muchísimas gracias a las tres, a seguir generando esperanzas, que yo creo que este espacio desde el momento que se concibió justamente fue creado para eso, para llevar información, para llevar temas positivos y también para seguir generando esperanzas de un mundo mejor, y las mujeres somos parte de esa transformación positiva. Muchísimas gracias, Marcela, Cristina, un abrazo, Rosalía a la distancia, y nos vamos a un corte, nos vamos con mis compañeros, chicos, que tienen una recomendación importantísima que hay que tener presente. Compañeros. Muy bien.